¿Tú sabes la historia de la bandera confederada? Sí. La bandera, oye, es tardísimo. La bandera confederada es la bandera que utilizó la confederación que se escindió de los Estados Unidos en el sur de los Estados Unidos y que luchó y emprendió la guerra civil para independizarse de los Estados Unidos para mantener la esclavitud, punto. La bandera confederada es la bandera de los defensores de la esclavitud contra el norte de los Estados Unidos que había abolido la esclavitud por decisión de Abraham Lincoln. Punto. Es un símbolo racista, por supuesto, es un símbolo que defiende la esclavitud. La usa el KKK, el KKK, sí, son gente que siempre ha sido racistas, que han defendido la esclavitud, el Ku Klux Klan, que han defendido la separación entre blancos y negros. Leonard Skinner no sé si ha usado la bandera confederada o en qué condiciones. Elvis no lo sé tampoco. Sería muy raro que Elvis cantando música esencialmente negra, Leonard Skinner en cierto modo también, no sé cómo la han usado. Algunos la usan simple y sencillamente como un símbolo del sur de los Estados Unidos. Pero a ellos hay que explicarles que no. La bandera confederada es la bandera de los defensores de la esclavitud, que fueron a la guerra para mantener la esclavitud en su trozo de país, que iba a ser el que se cediera o se separara de los Estados Unidos, donde ya no iba a haber esclavitud, pero ellos la iban a conservar. Es la única razón de la existencia de la guerra civil en los Estados Unidos. La única.